Muy, pero muy buenos días, hermanos. Siempre te saludo deseando que la gloria y las bendiciones de Dios se derramen en tu vida, en tu casa y en toda tu familia. Qué bueno una vez más que puedas estar con nosotros acompañándonos a través de esta plataforma para que puedas recibir este mensaje hermoso que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Y lleva por título: Dios no quiere que te sigas culpando. ¿Cuántos hasta el día de hoy nos seguimos culpando por tantas cosas que vivimos en tiempos pasados? Pero hoy es el día en que Dios quiere que hagas un pare y ya no te sigas culpando. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a poder hoy salir de ese sentimiento de culpa que te está agobiando hasta el día de hoy. Vámonos al texto bíblico que encontramos en Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Fíjate que aquí nos está hablando Dios del profeta Isaías. Todos sabemos que es un profeta mayor. Dios lo usó grandemente hasta para anunciar la venida de su Hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Eran bien poderosas las profecías que Dios ponía en los labios de él. Pero antes de que él fuera profeta y antes de que él fuera a predicar la palabra al pueblo de Israel, Dios vio en él que había que tener una sanidad interior. Y esta sanidad interior consistía, hermano, en que él tenía que apartarse de la culpa y del pecado. Para eso Dios le permitió una visión. Dice que estaba donde veía la gloria de Dios, donde bajaban los querubines, y él veía esa hermosa visión que Dios le estaba presentando. Y entonces, cuando está en plena visión, Dios hace que un serafín tome un carbón encendido y roce los labios de Isaías para curar, para sanar y para liberar, dice, su pecado y su culpa. ¿Por qué? Porque dice: estoy al lado de un pueblo que habla horrible, que se expresa mal, que es desobediente. Y él estaba cargado con todas esas situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y tu pecado. Eso le dijo el serafín en el nombre de Dios que fue enviado. En ese momento él entendió que Dios le había dado la sanidad que él necesitaba para ir a profetizar y para ir a predicar la palabra del Señor. Hermano, porque no solo le libró del pecado, también lo libró de la culpa. Y Dios quiere a usted y a mí librarnos del pecado, pero también de la culpa. Por eso es importante que aprendamos que debemos despojarnos del pecado que nos asedia hasta el día de hoy, porque no hay ni uno que no sea pecador. Entonces hay que despojarnos de esos pecados porque Él nos asedia día y noche, hermano. Pero también de la culpa que han generado en nosotros los errores de un pasado. Nosotros no nos podemos quedar en el pasado, que nos quede claro hoy. Los hijos de Dios vamos siempre avanzando, no retrocediendo. Quedarme en el pasado significa que me estanqué y que retrocedí y no seguí creciendo como Dios me había llamado a crecer. Entonces, la culpa, hermano, no es más que una gran piedra que cargamos en las espaldas. Un gran peso que cargamos en la espalda que no sabemos cómo quitarlo. Entonces vamos por la vida cometiendo error tras error, porque los vamos acumulando en nuestras espaldas y cada vez nos pesa más esa culpa en nuestra vida y no somos capaces de deshacernos de ella porque no hemos aprendido a manejar ese proceso en nuestra vida. Hermano, Dios nos quiere libre. Por eso lo primero que le hizo a Isaías fue quitarle la culpa, porque tiene un peso terrible. Uno va donde Dios todos los días y se arrepiente de los pecados, pero la culpa la tenemos ahí. Estamos carga y carga, cada vez más jorobados, porque cada vez el peso es más grande, porque entre más pasen los años es peor, hermano. Eso va creciendo como una bola de nieve. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que hizo con Isaías. Librarnos de ese peso de culpa
que venimos por muchos años. Yo creo que ninguno puede decir yo no tengo culpa. Ahora cuando ya Dios nos ha limpiado, ya no nos sentimos la culpa. Pero antes, ¿cuántos años cargamos culpa? ¿Cuántos años no dormíamos por la culpa que teníamos? ¿Cuánto nos apartamos de personas, de familiares, de amigos por la culpa que teníamos? Hermano, la culpa tiene un peso muy grande en cada uno de nosotros, ¿sabe? Porque Dios quiere que corramos a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida, pero con la culpa, ese propósito nunca más se va a ver en nosotros, porque Él quiere quitarnos ese gran peso de culpa que está en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de la culpa. La Biblia dice que la culpa se define como la responsabilidad o culpabilidad de un castigo por la mala acción que cometimos. Según la Biblia, cada culpabilidad tiene un castigo. Y por eso nosotros cargamos con ese castigo. Pero la culpa también es un estado, también es una condición que resulta de haber violado una norma o la ley de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la ley de Dios. Guardarla en nuestro corazón, encerrada en los grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no se ama a sí mismo, usted nunca va a poder amar a nadie. Por eso tiene que aprender a amarse a usted mismo. Como lo dice la Escritura, no lo estoy inventando, está escrito aquí. Y como está escrito aquí, yo tengo que hacer tal cual como está escrito en la palabra del Señor. ¿Sabes? Los sentimientos de culpa nos pueden servir a veces o muchas veces para el bien de nuestra vida, porque nos van a llevar a nosotros al arrepentimiento. Entre más se sienta culpable, usted no sabe cómo salir de esa culpabilidad y va y se arrepiente delante de la presencia del Señor. Y también puede ser manipulado por el mal. Oiga bien, puede ser para bendición o puede ser para maldición, de la manera en que usted y yo manejemos la culpa en cada una de nuestras vidas. Y entonces eso nos va alejando cada día más de Dios. Vámonos al primer punto que dice: Dios quiere que tú aprendas a tratar la culpa. Usted dirá, pero si yo la manejo, yo sé llevar mi culpa. Es más, yo no tengo culpa. ¿Cuántas veces tú le vas a hablar a una persona sobre esto y dices, yo no tengo culpa? Yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca me he equivocado. Yo nunca cometo errores. Y si cometo un error, lo subsano inmediatamente. Error, hermano. Todos los días cometemos errores. Todos los días nos equivocamos. Por eso nosotros tratamos mal la culpa. Y más adelante te voy a mostrar cómo manejamos la culpa tan mal que creemos que somos libres de la culpa. Solamente hay una persona que nos puede librar de la culpa. El que murió en el madero. Es el único que nos puede ayudar. Por eso yo tengo que acudir a Él en todos los procesos de mi vida. Te voy a hablar sobre Génesis 3:8 en la Nueva Versión Internacional. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que el Señor Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Mire usted, ellos anteriormente no habían hecho eso. Ellos vivían felices en el huerto del Edén, hermano. Por eso es que te voy a decir que nosotros tratamos mal la culpa. Por esto que acabamos de leer. Ellos andaban en la presencia de Dios. Ellos tenían comunión todos los días con Dios. Pero un día fueron desobedientes y pecaron contra Dios. Hermano, a veces cuando Dios a veces nos da como una pequeña condición para que no lo hagamos, porque sabe que si lo hacemos, nosotros nos vamos a apartar de Él. Y solamente había una prohibición en toda esa inmensidad de huerto, con tantas cosas que Dios le había dado en el huerto. Ellos reinaban en el huerto. Pero cuando usted se aparta de Dios, como pasó aquí, va a suceder lo que a ellos le pasó. Cayeron en el pecado, hermana. Ellos experimentaron el pecado, experimentaron la culpa y experimentaron la vergüenza en el huerto del Edén. ¿Cuántas veces usted se ha sentido culpable y va a esconderse para que no lo vean, para que no lo encuentren? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted ha experimentado la vergüenza después de haber hecho algo que tuvo la culpa,
pero no reconoció que usted tenía la culpa y le da vergüenza porque la gente se enteró lo que usted hizo. Y lo mismo que pasó en el Edén. Ellos se escondieron de Dios porque pecaron, porque sabían que eran culpables y porque les dio vergüenza en el estado en que Dios los encontró. Y así nos pasa hasta el día de hoy. Antes de la caída, hermano, vivir en el paraíso era lo más hermoso por la comunión gloriosa que había entre Dios y ellos dos, hermanos. Ellos se hablaban a diario, caminaban todo el Edén junto con el Señor. Uno cuando profundiza en esta escritura se da cuenta que en ese paraíso había una comunión hermosa, el Espíritu Santo se movía en ese lugar, estaba con ellos, hermanos, y sin embargo ellos pecaron y el sentimiento de culpa o la verdadera culpa los tocó a ellos y los hizo apartar del Señor. ¿Sabe? Lo que era antes motivo de alegría, lo que era antes motivo de regocijo para ellos en el paraíso, se convirtió en miedo y en vergüenza. Y hasta el día de hoy nos pasa lo mismo. Cuando hacemos algo a escondidas, que sabemos que hicimos mal, que estamos culpables de lo que hicimos, y muchas veces pasa lo que pasó en el Edén. Adán culpó a Eva de haber caído en el pecado. Nosotros también tratamos, y más adelante lo vamos a ver, culpar a otros por el pecado que nosotros cometimos. Yo le digo algo. A usted nadie le obliga a cometer un pecado. Porque Dios nos dio a todos libre albedrío. Si usted pecó, es problema suyo. Pero no podemos estar echando las culpas a las demás personas porque no es verdad. Lo que para ellos era un lugar de bienvenida, se volvió en un lugar de vergüenza y de miedo, y sobre todo de culpa. Mire qué tremendo cómo cambió el ambiente por haber pecado y saber que somos culpables de ese pecado. Entonces nos da vergüenza con el Señor porque el Señor nos ha dirigido, nos ha enviado, ha estado con nosotros y mira cómo le respondimos. Igual pasó en el paraíso. Hermano, eso es lo que hace la culpa. Que tú te vayas a una cuevita ya a encerrarte, no quieres que nadie te vea, no quieres hablar con nadie, hermano, y hace que muchas veces hasta de Dios te quieras esconder. Nosotros nunca podemos escondernos de Dios. A donde usted vaya, allá Dios va con usted. Así que de Él nunca, no. Ellos creyeron que se habían escondido de Dios. Por eso Dios llega hasta donde están escondidos y dice, ven acá Adán, ven acá Eva. Nadie se puede esconder del ojo de Dios. Mejor es reconocer nuestra culpa y nuestro pecado y ser perdonados por Dios en todos los procesos de nuestra vida. Pero la mayoría de las personas no sabe tratar la culpa, hermano. Porque la culpa permite a nosotros un sentimiento de culpa. Entonces ya están los sentimientos también involucrados en la culpa. Y esos sentimientos muchas veces han llevado a la muerte a la gente. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el sentimiento que es mayor que las decisiones que pueden tomar, que de verdaderamente lo que ellos pueden hacer. Entonces, muchos cristianos saben que fueron perdonados por Dios, que Dios nos lavó y nos limpió, pero hermanos, se quedan en el pasado, se quedan en la culpa, ¿sabe? Por haber hecho algún hecho, una omisión, y vuelven a lo mismo. Es que cuando yo fui, es que cuando yo lo hice, y está uno, lo siento, perdóname, lo siento, y no salimos de eso, hermano. ¿Cuántas veces vamos a pedir perdón por lo mismo? ¿Cuántas veces le vamos a hacer a la persona que está con nosotros sentir que nosotros le hemos culpado por algo que no cometió? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces queremos taparnos para que no nos vean por lo que hemos hecho? Ya llega un momento que te dice, ¿sabes qué? Haz un pare. Hoy no quiero que te sigas culpando más. Hoy no quiero que sigas pecando más para que esa culpa no acabe con tu relación conmigo. Para eso está Dios, para liberarnos de todo eso. Con esa culpa en el corazón de ellos, porque lo habían cometido, sabían que habían violado una ley específica. Y ya sabemos cuál fue la ley. De ese arbolito que está allá en medio, tú no puedes comer. Come de todo lo que quieras, pero de ahí, nada, y no lo puedes tocar siquiera. ¿Y qué hicieron ellos? Se dejaron seducir
por el enemigo, porque él es especialista para seducir a los hijos de Dios y hacerlos caer de la presencia de Dios. Desde el mismo paraíso él sigue engañando al ser humano hasta el día de hoy, de tal punto que se sintieron tan culpables que se fueron a esconder. Mire usted eso, hermano. La culpa es sobre todo un estado o una condición. ¿Cómo está mi estado espiritual? ¿Cómo está mi condición espiritual hasta el día de hoy? ¿Verdad? Cuando está la culpa. Por eso tengo que, hermano, afirmarme en la palabra del Señor, porque la culpa no es un sentimiento. La culpa produce un sentimiento de culpabilidad después de que tú la has cargado por mucho tiempo. Y ese sentimiento se hace pesado en tu vida y en mi vida y no nos deja reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. Pero de acuerdo a la Biblia, en Romanos 3:10 y el versículo 23, Dios nos habla porque dice que nosotros somos culpables delante de la presencia del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay justo ni uno, o sea que todos somos ¿qué? Pecadores, todos somos culpables. Todos, dice la Escritura. Todos pecamos, dice la Escritura. Pero lo importante es reaccionar y no quedar con una culpa que va haciendo nido todos los días en nuestra alma y en nuestro ser. La culpa, hermana, aunque sea muy dolorosa, es una herramienta muy poderosa para nosotros empezar a tener una relación con Dios, para nosotros empezar a crecer espiritualmente, a ser formados espiritualmente por Dios, a acercarnos más cada día al Señor, buscar cada día más la presencia del Señor. Entonces la Biblia enseña que la culpa es una señal de advertencia. Dios nos está advirtiendo a través de la culpa, hermana, y a todas las demás personas nos está advirtiendo hasta el día de hoy que hay muchas maneras, hermano, de cometer errores, de pecar, pero también hay muchas maneras para no caer en el error de la culpabilidad en nosotros. Por eso yo tengo que aprender a tratar la culpa. Si yo no aprendo a tratar mi culpa, no va a pasar nada. Seguiré de error en error, hermano, de proceso en proceso, pero la culpa va a ir como una bola de nieve creciendo, creciendo, creciendo todos los días, y eso es lo que hace que muchos sentimientos negativos se aniden en nuestro corazón. Entonces, dice que hay muchas maneras de tratar la culpa y no las hacemos bien. Primero, hermano, te voy a decir varias maneras. Nosotros podemos adormecer la culpa. Podemos, hermano, desviar la culpa. O sea, ponerle la culpa a otro. Podemos culpar a otras personas sin que ellas tengan nada que ver en el proceso. Disfrazamos la culpa, o sea, para que nadie se dé cuenta de qué tamaño y de qué forma es la culpa que nosotros hemos cometido. Las negamos, yo no fui, yo no lo hice. Negamos la culpa, hermano, las neutralizamos. Es que yo más adelante no vuelvo a cometer nunca un error. Es una mentira. No hay ni uno que sea justo, todos los días estamos cometiendo errores. Lo importante es reconocerlos delante del Señor. Hermano, castigamos la culpa y lo que lo castigamos somos nosotros mismos. Dios no nos ha dado autoridad a nosotros para estarnos castigando. Dios nos ha dado a nosotros libertad para poder reconocer los procesos negativos de nuestra vida y ponerlos en las manos del Señor. Yo le digo otra cosa, usted y yo no debemos hacer nada, pero nada por culpa. Hay mucha gente hoy en día que está sirviendo en la iglesia por culpa. Porque tienen una culpa guardada en el corazón y quieren que de alguna manera Dios le quite la culpa, pero simplemente sirven es por culpa. No sirven porque aman a Dios y quieren que Dios realmente haga una sanidad verdadera en su corazón. Lo cierto es que cometimos un error, y cuando yo cometo un error soy culpable del error que cometí. Ya, usted también. Entonces no cometamos un segundo error por querer, hermano, compensar el primero. Es que ese es el problema. Que yo cometo un error y yo, miércoles, ahora cómo soluciono esto que me pasó. Entonces quiero cometer, para compensar ese error que hice, voy a hacer otro
error. Y así nos vamos llevando y nos vamos convirtiendo en un saco de errores, que un día no vamos a poder con ellos, del peso que causa en nuestra vida emocional, espiritual, ese saco de errores. Mejor es poner un punto final y reconocer, ¿sabe qué? Me equivoqué. Quiero salir de esto, Señor, te lo pongo en tus manos. Ayúdame, Señor. Mi deseo es ser libre de eso. Y yo sé que el deseo de Dios también es ser que tú y yo seamos libres de esos errores, de esas culpas con las cuales hemos caminado tantas veces en nuestra vida. Segundo, Dios quiere que dejes la culpa atrás. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo Dios a través de la Escritura? Ya lo que pasó, pasó. ¿Por qué tiene que estarlo trayendo todos los días al consciente? Si ya pasó, ya Dios te perdonó, tú reconociste tu pecado, tú confesaste tu pecado, tú confesaste tu culpa. ¿Por qué te vas a quedar en el pasado? Más bien, hermano, enfócate en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. El pasado ya no lo puedo cambiar, pero sí puedo ayudar a cambiar mi futuro de la manera en que Dios está guiando mi vida para ser una persona diferente en el Señor. Sabes que también este versículo es una invitación personal que Dios nos hace a no estarme lamentando por la culpa, por lo que me ocurrió. Es que si yo no hubiera ido, es que si yo no hubiera levantado la mano, es que si yo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya pasó. Ya pasó. ¿Por qué te quieres dañar el presente y por ende tu futuro? Porque si yo no tengo un buen presente, menos puedo tener un buen futuro. Por eso yo tengo que hacer un pario. Si ya Dios me perdonó, me lavó, me limpió, pues ya yo no voy a pensar más en eso. Ya Dios aceptó que yo reconocí que soy culpable. Reconocí, como decía David, yo reconozco que contra ti, solo contra ti, yo he pecado, Señor. Ahí estaba reconociendo su culpa delante de Dios, pero también estaba reconociendo su pecado. Entonces yo tengo que ser como David. Cada vez que yo me equivoque, que tenga errores, corro a la presencia del Señor con un corazón genuino. Porque David nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Igual tú y yo. Cuando de verdad nos arrepentimos, nunca más volvemos atrás. Yo tengo que estar atento, hermano, a las nuevas oportunidades que Dios me presenta todos los días. ¿Tú sabes que Dios te presenta nuevas oportunidades todos los días? Sí. Todos los días nos presentan nuevas oportunidades y nos presenta nuevas bendiciones. Porque todos los días dice que derrama una misericordia nueva, quiere decir una bendición nueva para ti, para tu vida, para tu casa, ¿sabes? Y hay muchas bendiciones que ya Dios tiene preparadas para todos nosotros. No solamente la que nos da diario, sino que hay muchas más que tiene preparadas para tu vida y para mi vida. Pero la verdadera culpa, ¿sabes cuál es, hermano? Es sentirte culpable porque eres culpable. Esa es la verdadera culpa. Cuando yo reconozco que en verdad yo me equivoqué, que en verdad yo soy culpable de lo que estoy viviendo en el día de hoy. Cuando tú reconoces esa culpabilidad, entonces es que Dios ha metido la mano en tu vida, porque Él te está convenciendo, hermano, que en alguna área de tu vida tú y yo tenemos que cambiar. Cuando ese convencimiento está ahí, entonces yo voy a cambiar, porque muchas veces Dios nos está hablando y no queremos cambiar. Somos testarudos, no queremos cambiar, pero Dios entonces nos empieza a convencer para que nosotros podamos cambiar radicalmente el proceso en que nos encontramos hoy. La verdadera culpa, hermano, está en que yo diga, ¿sabes qué, Señor? Realmente me equivoqué, realmente no hice lo que dice la palabra de Dios, pero hoy estoy aquí reconociendo que sí, tengo un error y que sí me equivoqué, Señor. Eso es. No quedarnos abrigando esa culpa. Pobrecita que le da frío a la culpa, yo la voy a tener calentadita aquí en mis brazos, hermano.
en cualquier periodo del año, yo estoy guardándolo. Si hay en invierno, yo la cobijo más. Si es en el calor, entonces la refresco. Pero ahí está la culpa conmigo. Ahí está caminando conmigo esa culpa. Fíjate tú que al rey David le tomó muchísimos años, hermano, reconocer y arrepentirse de la culpa y el pecado que había tenido con Betsabé. En el Salmo 38, cuando usted llega a su casa, lo va a leer completo y se va a dar cuenta, hermano, todas las consecuencias de la culpa, toditas las vivió el rey David. Yo te voy a dar nada más 2 versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mire usted, mire esa carga que tenía David. Hasta que él no pudo más, y en el Salmo 51, él reconoce su pecado y su culpa delante del Señor. Pero duró muchos años, dice la Escritura, calladito, en silencio, sin decir absolutamente nada. Eso nos trae consecuencias emocionales, sentimentales, familiares, sociales, como usted la quiera llamar, cuando nosotros escondemos una culpa por tanto tiempo. Entonces yo le digo un consejo esta mañana: no tenga usted viviendo la culpa como una gran piedra pesada en la espalda, hermano. No la tenga viviendo ahí como una piedra de cantera. O sea, son de grandes las piedras de cantera. Bueno, así se nos vuelve a nosotros esa culpa por estarla cargando, que nos hace estar encorvados, cada día más encorvados, porque no soportamos el peso de estas piedras, sin poder mirar enfrente, sin poder ver el futuro, hermano. Porque entre más me agache, menos puedo mirar para enfrente. Y entre más me encorve, menos puedo mirar más allá, hermano. Mírelo físicamente para que vea que es verdad. Yo tengo que mirar siempre al frente erguido, sabiendo que ya no hay culpa en mis espaldas, que ya no estoy cargando ningún peso, porque Dios hizo una obra maravillosa en mi vida personal. ¿Sabe? Nosotros también nos llenamos de métodos, muchos métodos, para que nadie se dé cuenta que yo me equivoqué, que yo hice aquello, hermano. Tengo que ocultarlo porque no quiero que nadie vea. Pero hoy te voy a decir algo: error. No hay cosa que tú hagas escondida que Dios no la saque a la luz de la plaza. Algún día la gente va a saber qué fue lo que pasó. Por eso mejor, antes de que seas avergonzado, confesarlo delante del Señor, que Él nunca te va a avergonzar. Porque has tenido el deseo en tu corazón de hablar delante de la presencia del Señor. Yo te digo algo: entrégale hoy esa culpa a aquel que pagó el precio por tus pecados y por tus culpas. No es la voluntad de Dios, hermano, que tú te quedes con la culpa. Dios te está invitando en esta mañana a que dejes la culpa atrás. Segunda de Corintios 5:17, nueva versión internacional. Mira lo que dice esta palabra, que es fundamental para ti y para mi vida. Cuando usted entra al camino del Señor y se arrepiente de todos sus pecados, de todas sus rebeliones, de todas sus culpas, mira lo que dice la Escritura que pasa en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nuevas criaturas somos. Ya lo viejo, lo de atrás ya quedó atrás, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él hace todo nuevo en nuestra vida. Por eso es que hay un cambio radical en nosotros y en nuestra vida. Pero no es de extrañar, hermano, que el enemigo de nuestras almas nos presione de tal manera que empuñe la culpa como un arma para estarnos tocando. Y sabes que la usa de una manera tan amplia, de una manera tan eficaz, porque Él sabe y conoce que en cada uno de nosotros, que en todo el tiempo que nos ha analizado, que somos fáciles para cargar con la culpa, demasiado fáciles. Es que yo, somos demasiado fáciles para cargar la culpa, y difícil es para nosotros deshacernos de la culpa. Por eso el único que te puede deshacer de la culpa se llama Cristo.
Es el único, no hay más nadie. Efesios 2:10, mira lo que dice. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿fuimos hechos para qué, hermano? Para hacer grandes obras, para vivir en gozo con el Señor. ¿Tú sabes qué es lo primero que te roba el enemigo? El gozo, y el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, dice la Escritura. Por eso tenemos que caminar en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque eso nos hace fuertes, firmes a nosotros, y no permite que el enemigo nos haga caer en el propósito de Él. Yo te digo en esta mañana, deja atrás el pasado, déjalo, ya no lo cargues más, ya no ames más tu pasado, hermano. Mira todo lo que has vivido por causa de tu pasado. La Biblia contiene relatos de muchos hombres y mujeres que hicieron lo malo, pero que un día se arrepintieron. El primero que tenemos aquí es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermana, pertenecía al grupo religioso de los fariseos, y los fariseos odiaban a los discípulos de Jesús, y él los persiguió hasta el cansancio. Mira cuántos discípulos de Jesús él mató, cuántos se llevó por delante, ¿sabes? Pero lo más poderosa de la historia de Pablo, porque después se convirtió en Pablo el apóstol, ¿sabes cuál fue? Que él se comprometió con Dios. Él no dio marcha atrás, o sea, ya a él no le importó lo que había hecho, porque ya había tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y has reconocido todo delante de Jesús, ya no tienes por qué dar marcha atrás, tú tienes que seguir adelante. Y muchas personas de la Biblia pudieron superar todos los fracasos y todas las culpas que vivieron, como tenemos a Moisés, a José, a Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab y a Ruth? Y ella dejó toda su tierra y todo por el Dios de su suegra Noemí. O sea, tantas cosas que tuvieron que hacer ellas, estas personas, y se arrepintieron. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Pero él atendió a los siervos del Señor, los escondió y les dio la salida para que no los cogieran. Con un acto de fe y de obediencia que tú hagas a Dios, Dios borra todas nuestras rebeliones y todos nuestros errores en la vida. Nosotros podemos hacer lo mismo con ellos. Nosotros podemos hoy borrar todas esas culpas que están en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermano, ¿qué tal? Imagínese usted que el apóstol Pablo se hubiera quedado con todo lo que hizo atrás, con toda la culpa, hermano, de toda esa gente que mató y mandó a matar del pasado. ¿Cómo hubiera podido él predicar y escribir 13 cartas paulinas? ¿Cómo hubiera podido hacerlo? No, nunca. Porque la unción de Dios no iba a estar ahí. El Espíritu Santo no iba a estar con él. Pero él un día tomó la decisión, hermano, cuando él iba para Damasco y un gran resplandor brillante cayó sobre él. Y le dijo, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y en ese instante se convirtió en un verdadero siervo de Dios. Y nunca más fue Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. Dios quiere cambiar tu historia, hermano. Dios quiere cambiar mi historia. ¿Y sabe cómo la puede cambiar? Como hizo con Pablo, como hizo con Ruth, con la moabita, como hizo con Rahab, con José, con Moisés, como todo lo hizo con ellos, también contigo y conmigo. Dios puede cambiar la historia. A Dios no le importa lo que fuiste hasta el día de hoy. No nos dejemos engañar, hermano. A Dios no le interesa lo que fuiste, a Dios le interesa lo que eres de hoy hasta que Él venga. ¿Cómo vas a manejar tu vida? ¿Cómo vas a cambiar tu vida? ¿Qué relación vas a tener con Dios? Eso es lo que a Dios le importa en este momento. Y quiero que sepas que Dios perdona todos tus errores, todos los pecados. Es que es un pecado muy grande. Yo no creo que Dios me perdone. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los demás, toditos, grandes, pequeños, medianos, como tú le quieras poner el tamaño al pecado, toditos, Dios te lo perdona. Mira, ¿sabes una cosa? Echa todos los pecados al fondo del mar. Echa todas nuestras culpas al fondo del mar. Mira lo que dice Salmo 103, versículos del 3 al 5.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué cosa tan hermosa en este salmo, lo que Dios nos está aclarando aquí en esta mañana a usted y a mí. Él está diciendo en esta mañana, no solamente que perdona tus iniquidades. Las iniquidades son maldades bien grandes, una iniquidad. Dios las perdona todas. Por muy grande que sea tu pecado, aquí tienes la respuesta de parte del Señor en la Biblia. Él sana que todas tus dolencias. No solamente de las físicas, sino de las espirituales también. Él rescata del hoyo tu vida. ¿De dónde nos sacó Dios? En el hoyo en que estábamos de delitos y pecados, Él nos saca de ahí, hermano. Y el que te corona de favores y misericordia, porque todos los días nos hace favores, todos los días nos derrama una misericordia nueva. Y también sacia de qué? De bien nuestra boca, tanto en lo espiritual como en lo natural. Mire cuántas bendiciones recibimos cuando creemos en esta palabra, cuando llegamos a los pies de Cristo a reconocer nuestras iniquidades, nuestros pecados, hermanos, nuestras maldades, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo le digo en esta mañana, tú tienes que renunciar a la culpa. Tú no puedes estar mirando atrás. Deja esa culpa atrás. Renuncia a esa culpa que te está haciendo daño hasta el día de hoy. Tú tienes, hermano, que dejarla atrás. No es de otra manera. Si no la dejas atrás, no va a pasar nada en tu vida. Y llegará Jesucristo y te vas a quedar. Porque la culpa también es pecado. Así que tienes que renunciar a ella. Tienes que apartarte de esa culpa. No permitas, hermano, que la culpa te domine. Tú tienes que dominar la culpa, no ella que te pueda dominar a ti, hermano. Porque tú tienes la unción, tú tienes la autoridad de Dios, hermano. Ella no puede manejarnos a nosotros de ninguna manera. Dice también, sino, hermano, que esa culpa que hemos guardado nos impulse a crecer. Nos impulsa a dejarnos ser formados por Dios. Nos impulse a amar a Dios más todos los días. Y nos impulse a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vámonos al tercero. Dios quiere que le entregues hoy, oiga bien, que le entregues hoy todas tus culpas a Él. Dios quiere que le entregues todas tus culpas, no te quedes con una. No es que estés muy fuerte, entonces yo no la quiero. No, hermana, grande, pequeña, mediana, entrégasela a Dios, porque el camino de la libertad de la culpa es entregarlas todas a nuestro Dios. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo voy a hacer primero, reconocer mis errores. Después que ya he reconocido mis errores, entonces voy y confieso, si confesares tus pecados, voy y confieso ante Dios mis pecados con toda la honestidad delante de Dios. Sin pena, porque a Dios no le importa eso, a Dios lo que le importa es la sinceridad de tu corazón, hermano, cuando estás confesando, reconociendo tus pecados, luego confiesas tus pecados, hermano. Y por último, hermano, Dios necesita un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino. Entonces reconozco, confieso y me arrepiento de todos mis pecados delante del Señor. Porque lo que yo estoy buscando con Dios es buscando el perdón de Dios a mi vida para poder empezar a vivir una vida de fe. Sin el perdón tú no empiezas a vivir una vida de fe, porque sigues atado a la culpa y atado al pecado. Cuando llegamos nosotros y reconocemos, confesamos y nos arrepentimos, nosotros rompemos toda atadura y toda ligadura que nos tenía presos en ese pecado. ¿Sabes? Pero hay otra cosa que tienes que hacer: perdonar a todos los demás. Perdona a todos los que te hirieron, a todos los que te hicieron daño. Perdónalos, hermanos, para que te zafes de esa falta de perdón. Así como Dios te perdonó a ti y a mí, tú también tienes que perdonar a los demás. Perdona a todo el que te ha hecho daño hasta el día de hoy. Eso nos permite ¿qué? Experimentar la libertad que ya Cristo nos dio a nosotros a través
de la cruz del Calvario. Y es la libertad que hoy Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Entonces, a veces la culpa viene sin siquiera nosotros buscarla. No hemos hecho así nada y de pronto llegó la culpa. ¿No les ha pasado? Algún mal llega sin nosotros haberlo buscado y nos sentimos culpables por eso. Pero es que yo no lo hice, pero estás con el tiempo, pero lo siento. ¿Ya? Entonces nos tocó de alguna manera. Y si algo también puede venir, si algo nos ha sucedido mal a nosotros, algo que te sucedió mal, tú te sientes culpable por eso. Como decir, de pronto una persona te dijo que pintaras esta pared de naranja y tú no entendiste y la pintaste de rojo, te equivocaste. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, tú te sientes culpable porque fue involuntario. Tú de pronto no pusiste atención, de pronto no te diste cuenta que cuando tomaste la pintura no era el color. Y son muchas cosas que pueden suceder en el momento, pero que a nosotros nos hicieron un toque en nuestro corazón, porque cuando vienen a revisar y dicen, wow, no era lo que yo creía que era. El mal tocó a mí. Pero yo tengo que arrepentirme y subsanar mi error. ¿Cómo lo subsano? Buscando la pintura, vuelvo y lo pinto con el naranja que la persona quería. Yo tengo que subsanar mis errores. ¿Cómo? Cuando yo reconozco, en verdad me equivoqué, no puse atención, estaba, mejor dicho, por allá por las nubes, y me equivoqué. De pronto lo cogí a la carrera, el tarro de pintura, y no me fijé que no decía naranja, sino que decía rojo, y por eso me equivoqué. Hermano, es tan fácil reconocer y pedir perdón. No es difícil, hermano, hacerlo. Entonces no importa, hermano. Si algo te sucedió mal, no importa, te digo en esta mañana. Tú puedes tirar esa gran piedra que tienes en la espalda, que lo único que va a hacer ruido es allá en el cielo. Allá va a haber fiesta y alegría cuando usted tire esa piedra, cuando la rompa contra el piso y empieza a vivir una vida de santidad. Una vida con una buena relación con el Señor. Ese ruido solamente se lo va a escuchar el Señor allá en el cielo y estará bien contento porque nosotros decidimos tirar esa piedra que nos estaba asediando nuestra vida personal. Pero Dios te quitará esa gran piedra y te pondrá, ¿sabes qué? Cuando tú decides tirar la piedra, entonces Dios toma una resolución. Yo le voy a quitar esa piedra tan grande, porque tú la puedes volver a coger, sino que Dios no quiere que tú la vuelvas a coger. Entonces Él decide tomar la piedra que tiraste, guardarla, apartarla de tu vida y te va a regalar una mochilita. ¿Qué pesa una mochila? Que es ligera y la puedes poner en tu espalda. Eso hace Dios. Si usted quiere seguir cargando con esa gran piedra de cantera en su espalda, es problema suyo. Pero ya Dios con la cruz te quitó esa piedra. Si tú la vuelves a coger, ya eso es problema tuyo. ¿Te gusta ir cargado y jorobándote cada día más por el peso de esa piedra? El Salmo 32, versículos 1 y 2 te confirma lo que yo te estoy diciendo. Nueva versión internacional. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, hermano, no se trata de ser cara duda y que no, a mí todo me resbala. Yo no sé, que todo me resbala, hermano. No, hermano, no es eso. Estamos hablando de arrepentimiento del pecado que hemos cometido, hermano, y cómo soltar la culpa para poder quedar libre. No es que todo me resbale. Es que todo me tiene que tocar para yo poder soltar, para poder sacar de allá adentro lo que tengo guardado. Es de despojarme del pecado y de todos esos errores que hemos cometido hasta el día de hoy. Es que hay que despojarse, hermano. Si usted no lo hace, no va a pasar nada. Entonces, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere convencerte de que, no, mijito, lo justo es que te sientas culpable porque tú lo hiciste. Tú te equivocaste, ahora vienes a salir con el cuento que no, que esto me resbale. No, Señor. Pero Dios te dice hoy, lo que tú confieses delante de mí y lo que tú te arrepientas delante de mí, yo hago un borrón y cuenta nueva.
Yo te bendigo, yo te quito todo el peso con que venías cargando desde hace muchos, pero muchos años. Hay gente que desde niñita viene cargando con el peso, pero Dios quiere liberar, Dios quiere quitarte esa carga, pero tú decides ponerla en las manos del Señor o tirarla para que Él pueda llegar hasta el cielo. Hermano, mira lo que dice la palabra, que Jesús llevó todas tus culpas en el madero, así que ya eres libre. Mira Mateo 11, 28 al 30, nueva versión internacional. Mira lo que dice. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Miren qué lindo. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Si usted quiere descansar, ¿a dónde tiene que ir? A la presencia del Señor. Yo quiero que cierres tus ojitos en esta mañana y busca allá adentro, acá adentro en tu interior. Yo quiero que busques allá en lo más profundo de tu interior. Si Dios ha hablado a tu corazón, mira si Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana, porque Él te va a mostrar cuál es tu culpa, la que tienes ahí guardada, o las culpas que equivocadamente has cargado en tu vida. Habla con el Señor, porque el Señor te está hablando en esta mañana. Y arrójalas al mar que el Señor pone delante de ti. Quita esa gran piedra de cantera que te había puesto en la espalda y recibe esa mochila ligera del Señor, para que tu viaje por esta vida sea ligero y sin culpa. Que seas libre en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a hacer un borrón y cuenta nueva con nuestra vida, porque hoy es el día en que toda tu culpa desaparecerá si se la entregas a Jesús. Entrégasela a Jesús en esta mañana, porque en la cruz Él perdonó todas tus culpas, hermano. Eres libre en el nombre de Jesús, amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y todo el que decidió, recibió en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este proceso de la predicación. Que esta palabra sembrada en tu corazón y que haya cambios en tu vida personal en el nombre de Jesús.